Entré a una iglesia abandonada y encontré esto. Era un martes, uno de esos días grises en los que las nubes colapsan sobre ti como una manta pesada, tapando todo lo que parece estar vivo. El clima no invitaba a salir. Pero aún así no pude resistir. Ya llevaba semanas investigando sobre aquella iglesia abandonada en el barrio más antiguo de la ciudad. Una iglesia que muchos decían que ya no era más que un vestigio de tiempos pasados, olvidada por la gente, erosionada por el tiempo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía ir. Había algo que no me dejaba tranquilo. Quería ver con mis propios ojos. Explorar aquel sitio en el que nunca nadie parecía atreverse a entrar. Había hecho muchas exploraciones urbanas antes. Fábricas cerradas, hospitales desmantelados, viviendas en ruinas. Pero una iglesia era diferente. Los edificios industriales se sentían más vacíos, más impersonalmente deshumanizados. Pero una iglesia, con su simbolismo y su historia, era otro tipo de lugar. Era un espacio donde el pasado estaba impregnado en cada rincón, con algo sagrado y al mismo tiempo profanado, donde cada paso significaba pisar un trozo de la historia que había sido olvidada. Aún no sé por qué, pero aquella iglesia en particular me atraía de manera inexplicable. Tal vez era la curiosidad, tal vez el morbo, o tal vez simplemente el deseo de encontrar algo que no podía entender. No lo sabía con certeza. Lo único que sabía es que iba a ir, y no iba a permitir que el miedo o la incertidumbre me detuvieran. Llegué al barrio hacia la tarde. La zona era antigua, los edificios se veían gastados, las fachadas llenas de grietas y desconchones. A pesar de la falta de vida en las calles, había una sensación de quietud en el aire, como si todo estuviera detenido en el tiempo. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas y creando una atmósfera de desolación. No había nadie más, solo yo, y el sonido lejano de mis pasos en las calles mojadas. Me acerqué a la iglesia. La fachada estaba cubierta de hiedra, la piedra de la estructura, erosionada por el paso de los años. La puerta principal estaba cerrada, bloqueada por una gran barra de hierro oxidada que se había dejado allí durante tanto tiempo que parecía formar parte del edificio mismo. Pero no me detuve. Sabía que habría otra forma de entrar. Había algo en el lugar que me decía que no debía darme por vencido tan fácilmente. Recorrí los alrededores del edificio, hasta que encontré lo que buscaba, una pequeña puerta lateral, parcialmente abierta, como si hubiera sido olvidada por completo. No era una entrada oficial, pero estaba allí, y era todo lo que necesitaba. Me agaché, empujé la puerta con cautela, y entré. El aire dentro estaba denso, como si la iglesia hubiera estado sellada durante años. El polvo flotaba en el aire, iluminado débilmente por los rayos de sol que se filtraban a través de las grietas en las ventanas rotas. Mi linterna iluminaba los pasillos oscuros mientras me adentraba. A medida que avanzaba, mis pasos resonaban en el silencio absoluto de la iglesia. Un silencio incómodo, como si todo estuviera esperando que algo sucediera. Lo primero que me llamó la atención fue el altar. Aunque la iglesia estaba claramente en ruinas, el altar estaba intacto. La cruz de madera en la pared, aunque desgastada, seguía siendo el centro de la habitación. Pero lo que realmente me sorprendió fue la cantidad de detalles que aún se podían distinguir, como si la iglesia hubiese sido abandonada de repente, sin que el tiempo hubiera tenido oportunidad de desgastarla completamente. Caminé entre los bancos que aún se alineaban ordenadamente, aunque cubiertos de polvo y telarañas. Sentí como si estuviera en una especie de mausoleo, rodeado de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida y devoción. El aire estaba cargado de una energía extraña, casi tangible. No era un miedo directo, pero algo en mi interior me decía que no debía estar allí, que el lugar ya no era un sitio para los vivos. Me acerqué al altar con cuidado, observando los detalles de la cruz. Fue entonces cuando la vi. Estaba allí, cubierta por una manta polvorienta. En un impulso decidí levantarla. No sabía por qué, pero algo me empujaba a hacerlo. Con manos temblorosas, retiré la manta, revelando lo que se encontraba debajo. Era una estatua, una figura humana, tallada con un detalle impresionante, pero con algo raro en su expresión. No era una figura religiosa convencional. Era una figura con una postura extraña, los brazos extendidos hacia los costados, como si estuviera invitando a alguien a acercarse. Pero al mismo tiempo, su rostro no mostraba compasión ni serenidad, sino algo mucho más inquietante. La expresión era dura, casi vacía, como si hubiera sido esculpida para mostrar una indiferencia absoluta. El material de la estatua era desconocido para mí. No era piedra ni madera. Tenía una textura que no podía identificar, fría y áspera al tacto. Al tocarla, una extraña vibración recorrió mi cuerpo, como si la estatua estuviera viva, de alguna manera, como si estuviera esperando a que alguien la tocara. Me aparté rápidamente, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Miré alrededor, buscando algún indicio de por qué esa estatua estaba ahí, pero no había nada. El altar estaba vacío, a excepción de la figura que acababa de descubrir. Decidí continuar mi exploración. Pasé al lado derecho del altar, donde encontré una pequeña puerta medio abierta. La empujé con cuidado, entrando en una habitación más pequeña.
que parecía ser una especie de sacristía. Lo que encontré allí me dejó sin palabras. Había estantes llenos de libros antiguos, muchos de ellos con páginas amarillentas y cubiertas gastadas. No era raro encontrar libros en un lugar como ese, pero lo extraño era lo que estaba en los estantes más bajos, pequeños frascos de vidrio. Algunos estaban rotos, otros intactos, todos llenos de un líquido oscuro que no podía identificar. No era agua, ni aceite, ni ningún otro líquido común que pudiera haber en una iglesia. Era espeso, casi pegajoso, y su color era un tono entre negro y rojo, algo que no podía explicarme. El olor en la habitación también era extraño, un olor metálico, como si el aire estuviera impregnado de algo más antiguo y ominoso. Con la mente cada vez más confundida, decidí que era hora de irme. Algo no estaba bien. Esta iglesia, que al principio parecía un simple edificio olvidado, ahora me resultaba peligrosa. Algo en su interior me decía que debía salir. Sin embargo, al darme la vuelta para salir, vi algo en la puerta. Una sombra, apenas perceptible, se movía lentamente, como si estuviera observándome. Me detuve en seco. No sabía si estaba soñando, o si simplemente mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero lo que vi era claro, una figura encapuchada, de pie, en el umbral del altar. No podía ver su rostro, pero sabía que no estaba solo. Sentí que el aire se volvía más pesado, más denso. La figura no se movió, pero su presencia me hacía sentir como si estuviera siendo arrastrado hacia algo, como si ya no tuviera control de mis propios pensamientos. Decidí correr. Sin mirar atrás, salí de la iglesia. Atravesé el pasillo, empujé la puerta lateral por donde había entrado. No me atreví a mirar atrás, pero el sonido de mis pasos resonaba en mi cabeza como un eco, como si alguien estuviera siguiéndome. Cuando finalmente llegué a la calle, me di cuenta de lo que había hecho. No miré atrás. Seguí caminando temblando, sin saber exactamente lo que había encontrado en esa iglesia. Pero sabía algo con certeza. Nunca volvería a acercarme a ese lugar. Pasaron semanas, y no dejaba de pensar en lo que había visto, en la estatua, en los frascos, en la figura encapuchada que había en esa iglesia. No entendí qué había sido eso que sentí. No lo supe nunca, pero a veces cuando paso cerca del barrio, siento como si la iglesia estuviera observándome, como si aún estuviera esperando que regrese. Y lo peor es que sé que, si lo hiciera, encontraría algo más. Algo que no quiero saber.